Ayúdanos, Señor, para que seas tú obrando en cada corazón. Y gracias por traernos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, hace 8 días estábamos mirando el proceso de la vida de José, ¿cierto? Cómo inició para que sus hermanos le tuvieran envidia, le tuvieran rabia. Cómo inició hasta que llegó al punto de que sus hermanos querían ¿qué? Matarlo, ¿cierto? Recordemos que el padre le regaló una túnica de colores, era el consentido del papá, era el hombre el cual acusaba a sus hermanos de lo malo que ellos eran delante de su padre. Era el hombre el cual su papá le regaló una túnica de colores. Y recordemos que el propósito de la túnica de colores era dada a los principales, era dada a aquellas personas de alto rango, y por eso una de las consecuencias de que este hombre era maltratado por sus hermanos era porque ellos miraban esa autoridad en un muchacho. Estamos hablando uno de los más jóvenes. Y ahí sigue el siguiente muchacho, pero José tenía 17 años cuando comenzó con toda esta vida de renuncia, de problemas y más aún, hermanos, con su familia. Entonces, terminamos diciendo que José fue vendido a los ismaelitas, ¿cierto? Y fue llevado, ¿a dónde fue llevado? A Egipto, lugar en el cual se va a hablar mucho, donde se va a desarrollar una historia tan grande, pero uno quisiera ver que el capítulo 38, el cual vamos a estudiar hoy, hablara de la vida de José. ¿Qué viene de la vida de José? Pero nada, mis hermanos. El capítulo 38 registra sucesos que ponen de manifiesto la decadencia espiritual de la familia real a un nivel espiritual asombrosamente bajo. No habla absolutamente nada de José. Todo el capítulo 38 va a hablar de un hombre llamado Judá. Un hombre que vamos a mirar las dos diferencias entre Judá y José. A lo último, lo que debemos hacernos es, ¿por qué este capítulo está acá? ¿Por qué no sigue la historia de José? ¿Por qué Dios dejó este capítulo en este lugar? Y vamos a mirar, mis hermanos, hoy la decadencia espiritual. Vamos a mirar las consecuencias de la desobediencia a las leyes de Dios. Vamos a mirar lo que llevó a una tragedia familiar, a unos sucesos impresionantes que literalmente la Biblia dice que Jehová le quitó la vida. ¿Y sabe por qué le quitó la vida? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Porque ¿qué es lo que más quiere el Señor de nosotros? La obediencia, ¿cierto? Y vamos a ubicarnos en el capítulo 38. Génesis capítulo 38. Y vamos a mirar la historia de Judá. Mira lo que dice, si está ahí, hermano, lea conmigo qué dice. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ya comenzamos a ver problemas, ¿cierto? En este hombre. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre, y estaban en Kesib cuando lo dio a luz. Entonces vamos a hablar de Judá. Se separó de su familia y se fue para donde un varón adulamita. Cuando hablamos de adulamita, hablamos de que es un pueblo en el cual no había temor a Dios. Un pueblo pagano, un pueblo desobediente al clamor a Dios. ¿Qué hacía este hombre allá?
¿Por qué visitar personas que sé que no me van a bendecir? ¿Por qué ir a un lugar si sé que no voy a estar bien? Que no se va a hablar nada de Dios. ¿Por qué tenemos que salirnos del círculo de los hijos de Dios? ¿Por qué nos salimos de la esfera espiritual que nos conecta al Señor por querer deseos mundanos? Y aquí este hombre tomó la peor decisión de abandonar a su familia, de abandonar su casa, y se fue para un pueblo donde iba a encontrar graves consecuencias para él, mis hermanos. Y mire lo que dice, versículo 2, dice que vio allí Judá, la hija de un hombre. ¿De dónde era este hombre? Cananeo. ¿Y quiénes eran los cananeos? Nuevamente un pueblo maldito, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella. Judá vio a la hija de un hombre cananeo, y recordar que los cananeos eran paganos, idólatras, un pueblo desobediente a Dios. Judá tomó la hija de este hombre y se llegó a ella. Judá tomó a una mujer impía, una mujer que no va a traer bendición a su vida. Dios está en contra del matrimonio entre los hijos de Dios y los paganos, mi hermano. Sí sabemos eso, ¿cierto? Sabemos que eso se llama yugo desigual. Y sabemos que así hay muchas personas hoy en día que creen que es la voluntad de Dios, que creen que es lo que Dios quiso, que creen que es lo que Dios me ha mostrado. Pero recuerde que el diablo también le puede mostrar muchas cosas bonitas a usted para confundirlo. Y aquí vemos a Judá. Entonces Judá tomó la hija de este hombre. El Hijo de Dios es justo por la fe, recordemos eso. Está unido a Cristo y es templo del Espíritu Santo. El inconverso, ¿a quién está unido? A Satanás, ¿cierto? Y a los deseos de este mundo y a sus demonios. El creyente no debe unirse en yugo desigual. Y ojo, hermanos, que pensamos que yugo desigual es unirme yo con una persona mundana, pero yugo desigual abarca muchas cosas, mis hermanos. Abarca trabajo, abarca amistades, abarca profesión, abarca todo lo que yo tengo. ¿Qué es lo que lo está desuniendo usted con Dios? El creyente no debe unirse en yugo desigual. Una visita que hizo Judá a una dulamita le iba a traer consecuencias duras. Vuelve y juega. Dios no está en estos proyectos de Judá. Dios no está en estos proyectos de este hombre. Estaba en un lugar falso y engañoso. Y es ahí, hermanos, donde debemos pensar qué es lo que me está impidiendo el crecimiento espiritual en mi vida. ¿Qué clase de pecado llevo yo en estos momentos que me impide avanzar en mi diario caminar con el Señor? Porque aquí es donde viene la maldad de hijo de Judá. Versículo 6, lea conmigo, que dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, mire lo que dice, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. ¿Por qué Jehová le quitó la vida? Por la maldad, por la desobediencia. Pero ¿saben por qué más, mis hermanos? Viene de una raíz llamado Judá, que estaba tomando malas decisiones, que estaba llevando a su familia al peor desastre, que estaba haciendo cosas indebidas. Y si sabía, mis hermanos, que sus pecados puede afectar a su familia, puede afectar sus negocios, puede afectar hasta la misma iglesia.
Los pecados suyos, hermanos, traen consecuencias dolorosas. Y eso es lo que queremos evitar a través de la palabra del Señor. Aunque Judá había escogido su propia esposa, ahora él selecciona la esposa de su hijo ¿cierto? La cual le consiguió una que se llamaba Tamar. Fue malo ante los ojos de Jehová. No se dice la maldad de pero era malo delante de Jehová. Y este malo da la idea de un hombre perverso, un hombre en el cual no hay temor a Dios, un hombre que hacía cosas indebidas. Pero miren lo tremendo de todo, mis hermanos, que dice, ¿cómo termina? Y Jehová le quitó la vida por la desobediencia. ¿Quién está sufriendo ahora? Judá, su padre. ¿Sí saben por qué sufrimos nosotros? Causa de nuestra desobediencia. Causa de nuestras desobediencias. Dios castiga. ¿Para qué creen ustedes que el Señor nos castiga a nosotros? ¿Para enseñarnos a qué? A obedecer, a depender solamente de Él, ¿cierto? Dios no pasa por alto absolutamente nada. Esta muerte nos muestra por qué no salimos adelante. ¿Qué pecado tiene oculto usted, mi hermano? ¿Qué no lo hace estar tranquilo? ¿Qué es lo que le impide crecer espiritualmente? Y qué bonito es pensar y saber que necesito ser limpiado por la sangre de Cristo, mis hermanos. Esto no solamente es decir yo soy cristiano y nada más, es vivir la vida cristiana. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En obediencia a su Padre Celestial. Y por eso oraba Jesús. Judá mandó a su hijo Onán. Ahora sí, se va a complicar más la historia. Para que tomase a Tamar por esposa. Vamos a leer versículo 8 que dice: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia. ¿A quién? A tu hermano. ¿Qué es lo que pasó acá? Era una práctica que luego iba a pasar a las leyes del pueblo de Israel, de que si un hombre moría sin dejar descendencia, un hermano del fallecido debía casarse con la viuda para levantar esa descendencia de su hermano, en honor a su hermano. Una manera de honrar la muerte de ese hermano. Eso fue lo que quiso hacer Judá. Ya murió pero ahora va a ir el hermano Onán. Pero mire lo que dice el pecado de Onán, versículo 9, hermanos. Nuevamente dice: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia. ¿A quién? A su hermano. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los hijos que iban a nacer no serían considerados suyos, sino de su hermano, el muerto, A Onán no le gustó la idea. A él no le gustó la idea. Y siempre que se acostaba con Tamar, cuando iba a eyacular, ¿qué hacía? Lo botaba en tierra para que Tamar no quedara embarazada. Pero ¿qué va a pasar? Versículo 10. Mire lo que dice. Todo junto dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también. Vuelve y juega, hermanos. Mire, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. No podemos hacer una cosa acá, otra en la casa y otra en el trabajo y otra en lo oculto. Dios castiga severamente. Y aquí lo está haciendo, quitándoles la vida a estos hombres. ¿Por qué Dios le está quitando la vida a Onán? Por la desobediencia.
que había en él. Por causa nuevamente de su papá. Y mire lo que dice: desagradó a Jehová lo que hacía Onán y le quitó la vida. Dios aborrece rotundamente la desobediencia. Dios quiere obediencia en nuestra vida. Lo que desagradó a Dios fue el por qué él vertía en tierra, y era para no darle descendencia a su hermano. El egoísmo que tenía Onán. A veces dicen que fue porque Dios dijo: de multiplicaos y fructificad también, ¿no? Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en ese entonces, para que la tierra fuera habitada, porque no había solamente ellos. Pero acá, versículo 11 dice: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa ¿de quién? Hasta que crezca Selá mi hijo. O sea, si no es el primero, si no es el segundo, de pronto es el tercero, ¿cierto? Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aunque usted se cuide del mundo, déjeme decirle, mis hermanos, que tenemos al único Dios verdadero que está mirando nuestra vida y lo que hacemos. Usted no puede hacer absolutamente nada en lo oculto, porque Dios lo ve absolutamente todo. Y si yo estoy en el plan de Dios, si yo soy un hijo de Dios, y si yo ando por mal camino, ¿sabe lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? No cortarnos, aún más doloroso, poner a sufrir a mi familia, poner a sufrir a mis hijos, poner a sufrir a mi negocio. Porque ¿quién tuvo la culpa de todo esto? Judá. ¿Y ustedes creen que Judá no está sufriendo ver la muerte de Er, ver la muerte ahora de Onán y lo que viene de ahí en adelante? Por eso, mis hermanos, el sujeto causativo de todo se llama Jehová de los ejércitos, el cual usted tiene que mirar cómo está su vida, porque a veces confundimos la voluntad de Dios con la voluntad del diablo. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero el hacer las cosas bien me ha impedido a mí orar, leer, congregarme y adorar al Señor. Y pensamos que eso es la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios, y yo aquí pensando, y yo decía: ¿será que la voluntad de Dios es que nosotros estemos acá hoy, el grupo que hay acá? ¿O será que la voluntad de Dios es que toda la iglesia esté hoy acá presente? ¿Cuál creen ustedes? ¿Y por qué decimos estamos acá los que Dios quiso que estuvieran acá? Pensemos por un momento. No voy a culto porque Dios no quiso que fuera culto. ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios? Estamos como confundiendo lo que realmente es la voluntad de Dios con la voluntad del diablo. Dios quiere que aprendamos de Él. Dios quiere que nos sujetemos a Él. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que acudamos a Él. Porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Y si usted tiene alguna enfermedad, y expresamos ahorita, ¿no? Eso que nos acerque más y más y más al temor del Señor. Porque ¿de qué no nos estará librando el Señor a nosotros, mis hermanos? Que a pesar de mi dificultad, de mi enfermedad, aquí estoy adorando al Señor. Es necesario quitarnos esas cositas de la cabeza que están impidiendo mi crecimiento espiritual. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente estoy caminando con Él? ¿Realmente estoy llevando esa vida santa, piadosa, la cual el Señor quiere que yo lleve?
Siempre lo he dicho, si no es a las buenas, pues Dios utiliza el dolor en nuestras vidas para que aprendamos a depender de Él, mis hermanos. ¿Sí hemos entendido, cierto? Vamos a leer versículo 11 que dice: entonces Judá pudo haber pensado que Tamar era portadora de una maldición, ¿cierto? ¿Para dónde la envió? Vaya para donde su padre, quédese sola, que cuando mi hijo crezca, pues vamos a hacer el tercer intento a ver si usted queda embarazada. Vamos a mirar el plan del Señor. Pecado de Judá con Tamar. Mire lo que dice el versículo 12. Esta historia es bonita. Dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa. ¿Mujer de quién? Tercera muerte que encontramos acá. ¿Quién muere? ¿La esposa de quién? De Judá. ¿Cómo quedó este hombre? Y mire lo que dice, ¿no? Pasaron muchos días. No dice años, dice días. No sabemos cuánto tiempo. Y murió la hija de Súa. A veces pensábamos de que ese es el versículo 2, creo, donde habla que de Súa era la esposa de Judá, pero no dice que la hija de Súa. O sea, no se nos ha dado un nombre de quién era o cómo se llamaba la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Todavía no eran amigos. Todavía no se había apartado. Todavía estaba ahí. Tengamos cuidado cuando decimos yo estoy con ellos, pero no soy igual que ellos. Yo estoy ahí, pero yo soy fuerte. Lo mismo pensó Salomón con su sabiduría. Lo mismo pensó Sansón con su fuerza. Y cayeron, hermanos. Cayeron. Miren lo que dice, versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, esta mujer era astuta. Miren lo que hizo Tamar. Se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, Judá sí la tenía como una mujer maldita, porque Sela ya estaba grande. Y ella dijo: no, este hombre no me va a dar a su hijo, pues yo se la voy a hacer. Y esto es lo que va a pasar. Versículo 15 dice: y la vio Judá y la tuvo, ¿por qué? Por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él, ¿qué hizo? Se lo dio y se llegó a ella. Ay, quedó embarazada. ¿Cómo termina? Y ella concibió de él. ¿De quién? De Judá. ¿Sabía Judá que era Tamar? Nada. ¿Quién era Tamar para él en estos momentos? Una ramera. Cuando hablamos de ramera, hablamos de una prostituta. También podemos ver la soberanía de Dios en todo este proceso, porque estaba preparando todo para el encuentro con Tamar. Trasquilar las ovejas era un acto de fiesta en este entonces, y por eso Judá estaba en ese lugar trasquilando ovejas. Tamar sabía lo que quería.
sabiendo que su ya era grande y no se le daba, entonces pensó y dijo: dormiré con mi Señor. Con Judá. Se cambió sus vestidos. Según como la vio Judá, se vistió como una ¿qué? Ramera, porque ella había cubierto su rostro. La maldad de Judá lo llevó a acostarse con una prostituta. ¿Sí me hago entender, hermanos? En estos momentos Tamar es una prostituta. Mira hasta dónde la decadencia espiritual va ahí, hermanos. Se fue para un lugar pagano. Se casó con una mujer pagana. Sus hijos, y Onán, murieron por causa de su maldad. Su mujer murió. Y ahora más bajo se acuesta con una prostituta. Un hombre que viene de una familia en la cual su padre se llama Jacob. Una familia que en estos momentos Jacob quiere hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pero todo lo que sembró Jacob en el pasado, eso estaba recogiendo en sus hijos. Ahora Judá está haciendo lo mismo que su papá, sembrando lo malo, y ahora está recogiendo lo malo. Déjeme decirle, mis hermanos, ¿usted qué es lo que está sembrando? A veces decimos, hoy sí, mañana no. Pero es que es tan difícil ser cristiano. Es difícil cuando queremos vivir a nuestra manera y no a la manera del Señor. La astucia de Tamar, verso 16. ¿Qué le dio Judá a Tamar? Le dio su sello. Y mire lo que significa sello. Era un cilindro adornado hecho de piedra o de metal que era usado alrededor del cuello y era señal de un hombre prominente, de un hombre adinerado, de un hombre con poder. ¿Qué hizo él? ¿A quién se lo estaba dando? A una prostituta. ¿Qué más se quitó? El cordón que sostenía su vestido, ¿cierto? Y tercero, el báculo. ¿Sabe usted lo que significa báculo? Símbolo de autoridad, símbolo de poder. Estaba entregando su autoridad, estaba entregando su poder a una prostituta. Sí, hijo. Ahí se vuelve a repetir. Versículo 19 dice: luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Tranquila, Tamar. Fue, cumplió la misión, se regresó a su casa, se quitó los vestidos, se puso su ropa de viudez y allá quedó. ¿Qué se llevó Tamar? Su báculo, su cordón y su sello, ¿cierto? Versículo 20 dice: y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la hallaron. Y ahora se quedó con mi sello, con mi cordón y con el báculo. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín? Junto al camino. Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Se estaban lavando las manos, ¿cierto? Judá envía su pago con la intención de que su nombre no se dañara. Una prostituta había huido con sus objetos de valor y eso iba a dañar su
reputación. Y era lo que él no quería. Para que no seamos menospreciados. Dice ahí, significa para que no seamos causa de risa de las personas. Pero va a pasar, versículo 24, lea conmigo qué dice. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las que. Imagínense eso. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Sáquenla y quémenla. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir ¿a quién? A su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Nunca más se volvió a acostar. Pero ya iba un embarazo de ¿cuántos meses? De 3 meses. Tamar queda embarazada y Judá da la orden de que la quemen. Judá sería avergonzado delante de todos por causa del pecado. Judá reconoce que Tamar es más justa que él. La idea es que Tamar estaba en lo correcto y él no. Ahora terminamos. Los últimos versículos dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, ¡ay! No era uno. ¿Cuántos venían? Gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, en admiración, ¿no? ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. 2 varones de Sara, nombre de varón. Había en el seno de esta mujer 2 muchachos. Parece haber un conflicto antes de su nacimiento, ¿no le creen? Uno saca la mano, vuelve y la mete y sale el otro. ¿A quién se le hace conocido eso? A Jacob y a Esaú. Nombres de 2 gemelos que van a ser de mucha bendición. Fares significa brecha o rotura, y Sara, brillo o resplandor. Fares es quien va a proporcionar el linaje que conduce a David y a la postre al Señor Jesucristo. De tanto pecado viene una gran bendición. De tanto pecado viene una gran bendición, mis hermanos. Ustedes saben que la descendencia o el linaje por el cual viene nuestro Salvador no va a ser por José, sino va a ser por este hombre llamado Judá. Judá, ¿y quién más? Y Tamar. ¿Sí ven por qué no quedaba? Todo Dios lo hace con un propósito. Y padecemos y sufrimos porque queremos, hermanos, por no obedecer la palabra del Señor, por preferir las cosas del mundo, por quedarnos en la casa haciendo nada, por quedarnos en el trabajo y no buscar las cosas espirituales. Hoy el decir es: pero el jueves hay célula, el sábado culto de pareja y el domingo nuevamente. Dígale eso al profesor de su colegio: hermano profesor, yo voy a venir una vez
a la semana. Dígaselo. Con acumular fallas pierde el año. ¿Por qué si vamos al colegio? ¿Por qué si vamos al trabajo? Y tienen que estar 10 minutos antes de entrar. Tienen que estar todos a la puerta para entrar puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué si trabajamos bien las empleadas? Si hacen el trabajo para que el patrón diga, le quedó rico el almuerzo, le quedó bonito el piso, le quedó bien lavado. ¿Y uno cómo se siente? Contento, ¿cierto? Pero ¿por qué aquí nos da pereza las cosas del Señor? ¿Por qué nos aburrimos el estar sentados? Saben que muchos sacan su celular para enviar videos, para enviar un mensaje en plena enseñanza, en pleno culto, hermanos. Uno los domingos en la tarde muchas veces uno abre, ¿no? Y se pone a mirar las historias del hermano. El hermano envió una imagen a las 9:30. Yo, ven. Y el hermano estaba en culto y pensé que estaba orando. Y uno lo ve como si nada. Mire lo que pasó acá. ¿Ustedes creen que esto no es una tragedia? Muere su hijo, muere su otro hijo, muere su esposa, se acuesta con una prostituta. Le preguntaron a un escultor, ¿cómo hace usted para formar un elefante? Y él dijo, sencillo, solamente tomo un mármol y comienzo a quitar lo que no es elefante con mi cincel. Y dice la historia, así es Dios con nosotros. Comienza con un cincel a quitar las cosas que me impiden crecer, que me impiden estar con Él. ¿Qué clase de vida estoy llevando yo, mis hermanos? Que Dios nos ayude para pensar. En Mateo 1:1, les invito a leerse Mateo 1:1 para terminar. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y mire lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo. Para llegar a Jesucristo, ¿por cuáles varones? Ya nosotros llevamos varios estudiados. Hablamos de Abraham, dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob, ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares y a Sara. Fares, o sea, ¿por cuál viene? Por Fares. Engendró a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón. Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí al rey David. El rey David, Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hasta el versículo 16 que dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Era necesario todo esto. Pero ellos se hubieran podido quitar una carga si hubieran hecho las cosas bien. Por eso, mis hermanos, tenga cuidado cómo anda con el Señor. Mucho cuidado, mis hermanos. Tenga cuidado. Porque Dios lo que comenzó, Él lo termina. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón al Señor. Y camine, hermanos, de ahora en adelante de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí, este capítulo va a presentar el carácter inmoral de Judá en contraste con el carácter moral de José. ¿Qué decisiones va a tomar José?
Por eso está este capítulo ahí, en medio de la historia de José. La falta de integridad en Judá resultó en engaño y discordia familiar. En el siguiente capítulo vemos cómo la integridad de José y sus sabias decisiones reflejan su carácter justo. Su fidelidad se vio recompensada con bendiciones para sí mismo y para su familia mayores de lo que pudo haber imaginado. Dos historias, dos vidas, dos decisiones, dos destinos. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿A Judá o a José? ¿Judá, que tomó malas decisiones, o José, que siempre colocaba a Dios en primero, en segundo y en tercer lugar? Y fue un hombre completamente bendecido. Que Dios les bendiga, familia. Ánimo a seguir adelante, ánimo a depender del Señor, y que el Señor me les ayude a darle toda la gloria y la honra a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, usted mismo se da la mala vida, porque la palabra del Señor Dios la dejó para que usted tome buenas decisiones. ¿Qué clase de decisiones ha tomado usted hasta este momento? ¿Basados en la palabra de Dios o basado en lo que usted quiera? Ánimo, ánimo. No confundamos la voluntad de Dios con la voluntad del diablo. El diablo, ¿qué le ofreció Jesús? Poder, fama, de todo, alimento. Le dio el mundo a sus pies. ¿Qué le está ofreciendo el diablo hoy en día a los cristianos? Fama, poder, alimento. ¿Y saben qué dicen muchos cristianos? Esto es la voluntad de Dios, pero con D minúscula y no con D mayúscula, que es el Dios a quien adoramos hoy. Esta es la historia de Judá. Sufrió por causa de su desobediencia. Que Dios nos ayude a obedecer. Que Dios nos ayude, hermanos. Quite todo estorbo de su vida que Él le está impidiendo crecer, que Él le está impidiendo avanzar. Y no se preocupe, no se preocupe, que Dios está con usted. Amén. Dios está con nosotros. Y si usted tiene alguna enfermedad, tiene algún problema, tranquilo, descanse en el Señor. Aférrese más a Él, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dependencia total de Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida. Gracias por la vida de Judá. Gracias por permitirnos leer, Señor.